Teleamigas y teleamigos, bienvenidos a esta nueva emisión de A Rectoría aquí en Teleamiga Internacional. Ya son varias las emisiones de este programa que ha tenido gran audiencia y esperamos que las reflexiones que hemos compartido con nuestras invitadas y con nuestros invitados sean de su agrado. Hace ya unos años conocí a quien hoy es concejal de la ciudad de Bogotá, reelegido para el periodo 2020-2023, Nelson Cubides. En ese momento, el hoy concejal lideraba unas escuelas de formación en liderazgo y en política, en diferentes temas muy importantes, ahí en el barrio La Soledad por el Movimiento Nacional. Y yo trabajaba muy cerca en el Partido Conservador. Hemos seguido conversando, hemos estado muy pendientes de su gestión en el Consejo de Bogotá, ha sido directivo de diferentes instituciones de educación superior, muy concentrado en temas de tecnología, de e-learning, b-learning, ha hecho publicaciones muy interesantes sobre cómo es que debe ser una educación en el mundo de hoy. Y por eso, hoy llamamos a Rectoría al concejal de Bogotá, Nelson Cubides. Nelson, bienvenido. ¿Cómo van sus cosas, querido hermano? rector, qué gusto. Todo tranquilo, ¿hace cuánto no nos vemos, bueno, no? Ya un tiempito. Bueno, ya lo habían llamado No a la había Rectoría. podido visitar aquí a Rectoría hasta que me dio la cita, mire. Qué Bueno. ¿Cómo va, concejal? Muy bien, muy bien. Celebrando la segunda votación del Partido Conservador en Bogotá. La segunda, aunque si uno pone en la lista de los 45 concejales, obtuvimos la votación 19 entre los 45 concejales. ¿De todos? De todos los 45. Sin partidos, pues. Sin partidos, como era hace unos años que era según su votación. Pero como ahora el partido tiene una influencia fuerte, el partido solo tuvo 2 curules. Eso le iba a decir, porque antes uno decía la segunda votación del Partido Conservador. Hoy en día uno dice la segunda es porque solo entraron 2, la verdad. Solo entraron dos, pero con una de las mejores votaciones también a nivel global. Lo que sucede es que el partido se pega una descolgada muy fuerte. El partido pasa a tener cerca de 97.000 votos, cuando había tenido 92.000 votos hace 4 años. Y todos los partidos habían subido 20, 30.000, 50.000, bueno, y algunos otros como los verdes que bajan a tener más de 300.000 votos. Bueno, para las teleamigas y los teleamigos, ¿quién es Nelson Cubides? Bueno, pues Nelson Cubides es una persona que cree que la educación es la mejor forma de quitar la desigualdad. Creo que es el conservador más social que tiene ahora el partido, porque convencido completamente que la educación puede generar un nuevo ambiente en la vida de las personas. Por eso me formé, por eso tocó algunas tareas. Yo fui papá muy joven, Santiago, y recuerdo cuando mi padre... ¿A qué edad fue papá? A los 20 años. Igual que yo. A los 20 años. Bueno. Eso es de los conservadores. No sé por qué más o menos. Y esa es una tarea dura. Ser papá uno a los 20 años, difícil. ¿Cuántos y años ahí tiene se usted? te trunca dos. Tengo 3. Niño y niña. Bueno, muy bien. Pero ahí se trunca, pero ahí se da uno cuenta que la educación es lo que lo levanta a uno, saca para adelante. Por eso convencido, por eso creamos el programa de becas más grande que tiene Bogotá en su historia. ¿Qué es cuál? Cuéntenos. Educación superior para todos. Lo llamamos así porque es el primer programa en Colombia y en Bogotá que realmente va para todos. Imaginen que va para todos los estratos. Por primera vez, un programa de becas público puede llegar a un programa de estratos 1 al 6. Claro que sí, eso sí, le damos prioridad al estrato 1, luego al 2, luego al 3. Creamos una tabla donde priorizamos esos estratos. Por primera vez... ¿Cuántos beneficiarios van ya? Pues se han entregado cerca de 55.000 millones de pesos en 2 años. Cada convocatoria, llevamos 4 convocatorias. Podemos estar, pues si se acumulan con otras convocatorias que tiene el distrito, pasamos más de 8.000, pero en el programa específico podemos estar sobre los 1.500 beneficiados en estos 2 años. De ese programa en particular. De ese programa en particular. Ahora, por primera vez un colegio privado puede aplicar una beca pública, ¿no? Porque, ojo, ningún programa en Colombia permitía que si usted tenía un colegio privado pudiera aplicar una beca pública, como si estudiar en un colegio privado fuera para ricos. Cuando yo he ido a muchos colegios en esta ciudad donde usted paga 80, 90.000 pesos mensuales y le aseguro que no son ricos. Y desafortunadamente a ellos se les cerraba la puerta por el solo hecho de no haber elegido la educación pública. No, y perdóneme que le diga, cuando yo empecé mi carrera como profesor de hora cátedra, que seguramente usted también pasó por allí, Así es. lo que yo pagaba del jardín de mis hijos era más de la mitad de mi sueldo. Y lo digo con toda claridad y con toda humildad, es decir, no hubiera podido hacerlo de otra manera. Afortunadamente, considero que tenemos una trayectoria profesional que hoy nos permite no tener que recurrir a esos programas y mal haríamos en hacerlo, pero estoy seguro que hay muchos profesores, para hablar de mis colegas, que si no es por estos programas es realmente muy difícil costear la universidad de sus hijos, ¿o no, concejal? Tal cual, es que mire, solamente quedan 50.000 jóvenes cada año sin universidad en Bogotá.
¿Qué hacemos con los 50.000 jóvenes? 47.000 entran a la universidad, 50.000. Todo el mundo dice universidad gratis. Claro, yo estoy de acuerdo, universidad gratis, universidad pública de calidad, hay que jugársela. Pero, Nelson, lo Mientras gratis no tanto, existe. ¿qué Perdóneme hacemos? que le diga, Claro, ¿quién no, paga de la acuerdo. universidad? O es que eso es gratis. No, de acuerdo, Eso alguien viene de tiene que impuestos, pagarla. Eso viene de todos. De acuerdo. Y entre tanto, mire, la Universidad Distrital tiene un cupo promedio de 1.800 a 2.000 personas, estudiantes año, perdón. Ahora, y nos salen 97.000 jóvenes cada año de los colegios en Bogotá. O sea, ¿cómo hacemos para ¿De ampliar? todos o de solo los públicos? De todos los colegios públicos y privados. 100.000 bachilleres en Bogotá. 100.000 bachilleres. Y la tasa de absorción, o sea, de cuántos logran entrar al siguiente semestre de la universidad es del 49%. Entonces, ¿qué hacemos con el otro 51%? Pero lo que es peor, el 34% solo termina la universidad en Bogotá, de los que entraron. Entonces aquí hay un tema que tenemos que hacer una gran alianza universidad pública-privada, donde desde luego hay unos que lo pueden hacer y hay otras universidades que tienen toda la capacidad, la infraestructura. Este programa que dice, rector, es el único programa que permite recibir egresados de todas las universidades de Bogotá, de las 119 instituciones de educación superior en Bogotá, porque Serpi lo paga era únicamente para universidades acreditadas institucionalmente. Sí. Quitaba la posibilidad que si pero en el suyo se exige acreditación de los programas. No. Para todos. Lo que sucede es que creamos una tabla que si usted escoge una universidad acreditada institucionalmente, le damos unos punticos adicionales para que tenga más posibilidades. No, y para incentivar que todos se acrediten. Y si tiene una carrera acreditada de alta calidad, pues le damos otros punticos para que tenga otra posibilidad. Pero si usted escoge una universidad o una carrera, es que hay muchas carreras. Mire, le voy a dar solamente este ejemplo. Hay carreras que requieren, todas las carreras más bien, requieren mínimo 5 años para que usted inicie el proceso de acreditación y luego 4 cortes de egresados. Entonces, si usted crea una carrera nueva para un mundo hoy de la cuarta revolución industrial... No está acreditada. La universidad puede sí estarlo, pero la carrera no. La carrera no. Pero este programa va para ellos. Y lo que es mejor, le dimos la oportunidad que las personas en discapacidad pudieran tener la prioridad. Es el único programa en Colombia que tiene una prelación para las personas en discapacidad. Así que este es un programa único. Acabamos de cerrar la segunda convocatoria, la quinta convocatoria hace apenas unos días. ¿Y usted ha tenido ocasión de hablar sobre este importante programa con la nueva alcaldesa electa de Bogotá? Se lo comenté el miércoles pasado, tuvimos una reunión, casi 20 minutos explicándole el detalle, porque el programa no es solamente papá gobierno distrital poniendo dinero. Este programa por primera vez recoge recursos de las universidades. Usted universidad, si quiere entrar al programa, hace un convenio interinstitucional que obliga a dar el 25% del valor del semestre al Fondo de Educación Superior para Todos. Pero adicionalmente a eso, recoge dinero del sector privado. Por primera vez en el ICA, el Impuesto de Industria y Comercio en Bogotá, va a tener un aporte voluntario del 3, del 5, del 10% del valor que usted paga del impuesto. Ese valor va a ese fondo. Y por último lugar, cualquier bogotano puede hacer una donación a ese fondo. Porque si usted quisiera hace 2 años ir a la Secretaría de Educación y decir quiero donar $1 millón para que hagan una universidad en esta ciudad, absurdamente el distrito no podía recibirle dinero, porque era un dinero que no tenía la posibilidad de recibirlo, digamos, legalmente. Hoy, en el acuerdo que hice, dimos la posibilidad de que cualquier bogotano pueda donar. ¿Y se han donado o es una intención? No, porque en Colombia, lo voy a decir la verdad, en Colombia no está la cultura de las donaciones. El programa lleva 6 meses con la apertura de donación y el aporte voluntario. Porque eso, el programa... ¿Y cómo les ha ido? Tardó 1 año y medio en la Secretaría de Hacienda en hacer la transformación en los bancos para poder recibir el recurso. No sabemos, voy a hacer un corte al 31 de diciembre de este año a ver cómo nos va, porque hay que darle un tiempito tampoco. Nosotros tenemos unos cálculos que esperamos al cabo del 8º año, podemos estar hablando de estar recibiendo entre 7.000 a 10.000 millones de pesos en donaciones. anuales en donaciones y aportes voluntarios. La empresa recibe un beneficio grandísimo, porque es que cuando usted da, no le van a dar una devolución del dinero. Lo que usted hace es que el estudiante queda obligado a ir y trabajar 6 meses en una práctica durante 4 horas diarias por 6 meses para que no le cobren la beca que le dieron. O sea, usted tiene que hacer 2 cosas, graduarse, traer el título aquí que se comprometió e ir a hacer una práctica de 6 meses. Y ahí es condonable lo que le dieron. Inmediatamente le condonan y si 100%. No, vas a pagar. A pagar, y funciona como un crédito condonable. En eso sí se parece a Serpi lo paga, que le toca devolver el dinero si no termina la carrera. Pero aquí se gradúa, pero adicionalmente hace la práctica laboral. ¿En dónde la va a hacer? En las empresas que están poniendo dinero para que él estudie. Oiga, Nelson, ¿en Bogotá hay mucho niní? O sea, joven que ni estudia ni trabaja.
Claro, en el país se hablan de 450.000, pero solamente haga este cálculo. Si cada año se quedan 50.000 jóvenes sin universidad, algunos logran luego conectarse en el SENA, instituciones de educación para el trabajo, el Instituto X. Pero de esos solamente están quedando en promedio 35.000 que no tienen ninguna posibilidad. La curva comienza a caer. Eso es una campana de Gauss que se da en el promedio entre 7 a 10 años. Al cabo del 8º año, el joven pierde la idea y la intención de volver a estudiar, ¿no? Entonces, porque se conectó laboralmente, se ennovió, se casó, tuvo un hijo, y esos son los que comienzan a tener, digamos, una dificultad más grande. Pero ya no son niní, porque sí está trabajando. Es que el niní es el que no trabaja, claro, y tampoco estudia. Pero es que ese periodo, para llegar a ser niní, es el periodo que puede tardar entre 3 a 7 años. Si usted en ese periodo no comienza a conectarse con alguna actividad laboral, desafortunadamente entran por ahí otras cosas o otras ideas a caer por ahí en una banda delincuencial, que es lo crítico hoy en Bogotá, ¿no? Le tengo fotos. Aquí está usted con su papá. Sí, ¿no? Veo, está usted muy documentado. Cuénteme, cuénteme de esa foto. No, pues esa foto, resulta que en la primera campaña, pues mi padre tuvo una participación especial, pero en esta segunda campaña fue tan grande, digamos, el auge que tuvimos, que llegamos a tener, digamos, en la primera campaña yo tuve en los últimos 3 meses 400 reuniones, en esta campaña tuve más de 800 reuniones. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Porque no puedo cumplir todas las reuniones. Entonces, en ese momento dije, no, mi papá, que fue el que me metió en esta política, que fue el que me enseñó de oratoria, quien fue el que me formó, entonces comenzó a reemplazarme en las reuniones. O sea, casi lo eligen a él, pues. Más o menos, más o menos. Creo que fue casi a la mitad de las reuniones que yo fui, juntamente con nuestra gran senadora Soledad Tamayo, que estuvo desde luego con todas las componentes, toda la estrategia. Oiga, ¿su papá tuvo empresa o no? Restaurantes, claro, en Cedritos, otras cosas. Él ha tenido varios negocios y ese tema de emprendimiento, sin embargo, él fue funcionario público, trabajó con el INCORA, es pensionado del INCORA, lo que hoy es la Agencia Nacional de Tierras, en su momento el INCORA. Entonces crecimos viéndolo permanentemente en ese mundo con el sector agropecuario, pero también dedicado al tema comercial. Bueno, aquí lo tengo, campaña por las niñas, cuénteme. Pues estas son unas mellizas que conocí en una reunión en la localidad de Kennedy. Mire, rector, yo no sé si usted, yo creo que usted lo tiene claro, y hoy las niñas están en desventaja. Digamos, reto que tiene esta pareja de criar estas mellizas es el reto de qué quieren ser cuando sean grandes, ¿no? Una de ellas dice quiero ser científica, la mamá dice quiero ser feliz. Al final lo que las niñas buscan después de tantas actividades y tantos sueños es eso, la felicidad. Pero nosotros lo que estamos buscando es que las mujeres evidentemente tengan un componente de igualdad y eso se hace desde la niñez. Una niña empoderada cambia el mundo, una niña transforma el mundo. Las mujeres, rector, invierten un 40% más en educación y en salud que nosotros los hombres. Mire, le pongo este ejemplo. Si a su casa viene y le dicen, papá, yo quiero ser, no sé, médico, yo quiero ser ingeniero, y usted se gana el salario mínimo. Como difícil, ¿no? Usted le dice, mire, chino, mira a ver qué va a hacer con su vida, vaya a trabajar, porque aquí qué podemos hacer. Pero si va donde la mamá y le dice, mamá, yo quiero ser médica, ingeniero, arquitecto. La mamá si le toque salir a vender chocorramo en la noche, mira a ver cómo hace. Si le toca ir a trabajar de casa en casa o a barrer la calle, la mamá sale por ver a esos hijos echar para adelante. Y eso no lo han comprendido hoy la sociedad. La diferencia que, como ve la mujer la sociedad, es algo muy diferente a como hoy los hombres la estamos viendo. Ciclista. Yo veo esas fotos y yo los admiro porque la verdad yo creo que uno, si me subo a esa bicicleta con el peso que tengo no me resiste. Y dos, porque los veo ustedes tan alegres. Yo creo que yo después de 10 cuadras ya estoy ahogándome en sudor. ¿Hace cuánto está en esto, Nelson? No, desde hace mucho rato. Lo que pasa es que en la campaña paramos, inmediatamente acabamos campaña, retomamos nuevamente. Esto fue un reto que nos hicieron. O sea, usted está diciendo aquí que la política le acaba la vida, esa es la verdad. No, la campaña, los últimos 3 meses de locura. Usted no sabe qué día es, qué hora es, a qué hora se levanta, a qué hora se acuesta, es una cosa impresionante. Si esto es para un consejo bogotano, imagino una alcaldía, una presidencia, ¿cómo será? Esto es una locura. Ahí admira uno a todas estas personas que están a otro nivel. Bueno, pero espere que le tengo otra. ¿Cómo así que el arreglatón? O sea, usted es ciclista y esto es el arreglatón de parques. Ambas actividades supongo quedan suspendidas en la campaña, ¿no? Entonces, esto es un tema muy bonito porque con el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Acevedo y Gómez en Teusaquillo, hemos tenido una tarea de mejorar la seguridad, el orden y la limpieza en el barrio. Es el único barrio hoy en Bogotá que creo hay 0 delincuencia. Ahí nos le sacaron una nota con unos pitos
Comenzamos a dárselo a la comunidad para que a través de toda la comunidad, Héctor Cabra, que es el presidente, cada vez que pasaba algo, los frentes se organizaban y arrancaban. Y luego dijimos, vamos a salir a pintar, porque de aquí a que esperemos a que lleguen a hacerlo formalmente, la comunidad se apropió y así lo estamos haciendo como modelo en otros barrios. ¿Y cómo así? ¿Ven un ladrón y a pitar? Claro, es que resulta que la alarma se vuelve un tema como el pastorcito mentiroso. Primero queda sonando media hora después de que la apaga, ¿no? Usted la apaga y esa vaina sigue sonando ahí media hora, entonces nadie sabe si ya fue el ladrón o todavía sí. Entonces lo que hicimos fue el pito y le entregamos unos pitos colgados, pero un pito, digamos, semiprofesional, no un pito de esos de piñata, un pito de esos que se usan para en casos de emergencia, que son fuertes. Entonces todos los ciudadanos se llevaban el pito. En las tiendas, cualquier cosa, cualquier riesgo que veía, ¡pum! ¡Pum! Y el otro sabía que tenía que responderle, el otro le respondía. Mire, sin mentira, al cabo de 3 meses, cualquiera que se atreva a entrar ahí, lo agarran a pito. Y cuando lo agarran a pito, no hay nada que hacer. Y desde luego, pues una conexión con la policía, que eso ayuda mucho. ¿Y lo agarran a pito y pata o solo a pito? A pito, porque no se atreven a seguir. Bueno. No, porque inmediatamente la policía conecta porque el CAI está relativamente cerca. ¿Y esta otra? ¿Con su hija? Este es uno de los amores que tenemos, Sara Cubides Arizmendi. Sara, pues llegó, imagínate, llegó 6 meses antes de acabar la primera campaña, en primera campaña. Usted se puede imaginar que es uno dedicado solo a esto sin poder trabajar, su mujer embarazada y en unas condiciones que uno tiene que salir día y noche sin poder tomar el tiempo. Pero bueno, Sara es una de esas niñas que... Oye, ¿cómo concilia eso? Si yo sufro aquí en la rectoría por no tener tiempo para mis hijos y para mi señora, ¿cómo hace usted? Porque además ustedes creo que sesionan hasta los domingos. Es todos los días, una locura. Eso de ser concejal de Bogotá, francamente, eso es servidumbre, perdóneme que le diga. ¿Ah? Es un poquito difícil, que realmente son todos los días, porque a los concejales le pagan por sesión, sesionamos todos los días, y eso implica una condición diferente. Mire, con mi primer hijo lo que hice, porque hemos estado metidos en el tema, era, me lo llevaba para todos lados. Entonces, niño, Nicolás, 7, 8 años, ahí conmigo. Si teníamos un evento político, ahí conmigo. Cuando estaba con el senador Fernando Tamayo, teníamos actividad, me lo llevaba ahí en el carro. Es que no es solo calidad, es cantidad también de tiempo. Mucha gente dice, aquí es solo calidad porque ayuda a que los niños sean felices. No, la cantidad hace que el niño también pueda ver la formación de su carácter, viendo a su papá o a su mamá. Nelson Cubides, concejal de Bogotá, a Rectoría ante la Amiga Internacional. Ya regresamos. A Rectoría ante la Amiga Internacional llamamos al concejal de Bogotá, Nelson Cubides. Nelson, usted es conservador. Conservador, no solamente por convicción, sino también con antecedente familiar, padres y abuelos. De todo, yo en cambio tengo padres liberales. ¿Ah, sí? Bueno, sí, una combinación buena también. Bueno, oiga, mi papá dice esto, mi papá dice que los conservadores no podemos salir tan fácil del país porque al ser una especie en vía de extinción que nos van a limitar la salida en migración. ¿Será que somos tan poquitos? No, esperamos que no sea así, ¿no? Pero evidentemente en Bogotá hay una convicción del principio, del orden, de la familia, de la identidad, de las convicciones. ¡Ay, grandísimo! Perdimos un concejal. Claro, pero que nadie ha habido que ha sido capaz de volver a recuperarse. No hay un liderazgo en Bogotá. Yo soy conservador, muy clásico, sí, pero con un padre que fue sindicalista, ¿no? Y como padre sindicalista, usted sabe que queda un contenido social muy fuerte, digamos, viendo lo positivo que tiene el sindicalismo en Colombia, porque desafortunadamente se ha malinterpretado. Así que tengo esa identidad. Oiga, pero le tengo que hacer esa pregunta. Primer alcalde elegido por votación popular, en Bogotá, 1988, Andrés Pastrana, pues hijo de Misael Pastrana Borrero, conservador de origen. Bogotá llegó a tener, no sé, 9 o 10 concejales, sumaban un poco más, sumando Salvación Nacional, el Partido Conservador y otras fuerzas políticas. Era una bancada importante. Cuando se aprueba la reforma política de 2003, que además valida que en las elecciones de ese año no entrará a regir la supresión de la personalidad jurídica de las fuerzas políticas que no superen un umbral, luego se mantienen muchos. En Bogotá los conservadores éramos casi 7 u 8 en ese momento, ya en decadencia, y hoy en día son 2. ¿A usted no le parece que un partido que hoy todavía tiene el 14 o el 15% del Senado de la República, tiene el 15% de la Cámara de Representantes y en Bogotá de 45 tiene 2? Claro, pero el problema es cuáles han sido las propuestas. El partido se quedó con unas propuestas del pasado y aquí viene la innovación del partido. Pero yo no sé si usted lo sabe,
Nosotros quedamos entre los 5 mejores concejales de la ciudad, entre los 45. Y básicamente logramos porque presentamos unos acuerdos de ciudad que fueron únicos. Por ejemplo, el acceso a la educación superior. Yo recuerdo que muchos de los partidos de izquierda se me levantaron en contra, decían cómo un conservador puede ser capaz de aprobar un programa de subsidios para la educación superior. Pero lo hicimos. El programa de Juntos por las Niñas, que es el programa de género que tendría la ciudad, donde discrimina positivamente a las niñas para enseñarles habilidades para la vida, liderazgo, empoderamiento, toma de decisiones, hablar en público, trabajo en equipo, para que puedan enfrentar la vida, para que nos volvamos feministas, pero feministas en el buen sentido de la palabra. Eso lo estamos haciendo nosotros, el Partido Conservador. ¿Quién fue el que hizo la reforma de la Junta de Acción Comunal? Yo presenté el acuerdo, autoridad principal, reforma toda la Junta de Acción Comunal, la economía naranja en Bogotá, la economía creativa, la hicimos nosotros también en la ciudad. Lo que pasa es que poco a poco creo que los colombianos comienzan a darse cuenta de nuevos perfiles, nuevo liderazgo. Hoy lo que está pasando, que de los 4 que teníamos ahí con posibilidades de quedar concejales, si quedáramos solamente 2, hoy se demostró que la gente quiso renovación, quiso ideas nuevas, ideas frescas, capacidad, desarrollo, inteligencia, pero también visión de ciudad. Porque es que muchos conservadores han seguido pensando en un tema gobiernista. Piensan en la próxima elección y nunca en la próxima generación. Como decía J. Ayuso. ¿Pero han sido éxitos suyos o del partido? Porque si de algo tiene el Partido Conservador hoy en día, es llaneros solitarios. No han logrado o no hemos logrado ponernos de acuerdo para decir, hombre, esta es la línea programática del conservatismo en Colombia. Creo que eso le falta, sin embargo, cada uno va trayendo sus iniciativas, pero al final, las que yo presenté, siempre llevamos al partido como una bancada, porque era importante mostrar ese mensaje como bancada del Partido Conservador. Hay una tarea muy grande, sin embargo, creo que lo que está faltando es un tema de una visión estratégica de ciudad. Creo que eso que está pasando en el Foro de Sao Paulo es verdaderamente sentarse a pensar cómo imaginamos el mundo. Es que nosotros ni siquiera somos capaces de imaginar cómo organizamos nuestro barrio ni nuestra ciudad, entonces no pensamos mucho menos Colombia o América Latina, pero hay un gobierno que sí. Mira, estuve leyendo un libro hace poco. Yo decía, ¿cómo está pensando el progresismo? Especialmente el progresismo español. Yo me formé mucho en España, tengo 2 maestrías y el doctorado es en España, el que estoy cursando. Y hay de Felipe González, un libro que se llama El liderazgo en tiempo de crisis, que es un libro que comienza a decir, oiga, si a usted no le gusta lo que está viendo, hay que cambiarlo. Y claro, uno comienza a llenarse de eso y dice, claro, si no me gusta hay que cambiarlo. Y comienza a decir algo, a ver, la política debe ser el arte de disminuir el sufrimiento en las personas, dice Felipe González. Y entonces comienza a decir cómo disminuimos ese sufrimiento. Pues comencemos a mirar qué es lo que no le gusta a la gente, porque eso lo hace sufrir. Y entonces comienza a decir, si no le gusta, cambiémoslo. Y ahí es donde comienza, hoy lo que está pasando con el paro, con todas estas situaciones, es cambiemos todo porque no me gusta nada. No somos capaces de conservar absolutamente nada, porque creemos que cambiando absolutamente todo, entonces dice, cambiemos los políticos, cambiemos las instituciones, cambiemos lo que hay. Y ese progresismo está comenzando a pegar, porque hay una idea clara sobre lo que se quiere, pero los conservadores no la tienen, o no la tenemos. Y ese es el momento que tenemos que recuperar. ¿Por qué lo hizo en algún momento el mismo José Eusebio Caro o el mismo, pues nuestros próceres del conservatismo que fundaron el Partido Conservador en momentos históricos? Y José Eusebio Caro. José Eusebio Caro. En momentos críticos del país fueron capaces de levantarse, pero hoy el conservatismo desafortunadamente no se le ve esa cabeza, ¿no? Oiga, pero usted que además está estudiando hoy un doctorado en España y por supuesto que ha estado en España mucho tiempo, aparece un partido que hoy yo considero que de manera poco rigurosa llaman de extrema derecha, que es Vox, con Santiago Abascal, que fue pues concejal en Bilbao, si mal no recuerdo, mucho tiempo por el Partido Popular, con un discurso muy claro, muy coherente, profundamente conservador arraigado, y hoy es la tercera fuerza política en España, desplazó a Ciudadanos que en las elecciones de hace unos pocos meses había logrado un triunfo rotundo. Se han mantenido, les han dicho fascistas, les han dicho excluyentes, les han dicho, y ellos insisten en que somos un partido constitucional, defendemos este conjunto de principios, pasaron de 24 diputados a 52. ¿Usted no cree que a lo mejor, no digo que asumamos un discurso igual, pero no piensa usted que de pronto lo que le ha faltado a los partidos, no solamente los de la centro derecha, conservadores, liberal conservadores, o a los de la izquierda, les ha faltado tener un programa mucho más claro, un conjunto de posturas, si quiere un decálogo? De decir, mire, los conservadores defendemos esto, y los liberales defendemos esto, y los socialistas defendemos esto, y que la gente lo tenga claro, pero muchas veces nos puede la relación con el gobierno, Nelson, porque yo no sé usted qué opina, pero a veces siento
que por el mismo esquema de representación política en Colombia muy arraigado en el clientelismo post-Frente Nacional, en ocasiones se dedican a eso. Un senador conservador hace unos 15 años, yo le hice dos preguntas. Le dije, primero, ¿por qué nunca estamos en la oposición? Y segundo, le dije qué se sentía que el 99% del país no lo quisiera como senador. A lo primero me dijo, hombre, uno con el gobierno no pelea. Eso fue lo que me dijo. Fue su... Y a lo segundo me dijo, a mí me puede odiar el 99%, pero el 1% me elige. ¿Qué opina usted de esas respuestas que me dieron? No, pues obviamente eso es lo que ha hecho que hoy el Partido Conservador, cada uno defienda lo suyo, cada uno trate de sacar su propio provecho y desafortunadamente hoy no logramos resultados. Conservadores y liberales. Ah, sí, sí, esto es para todos, esto no es para los conservadores. En la misma línea. Pero mire, lo que está pasando con Vox en España creo que es la mejor interpretación de que la política pasó de la gestión a la ideología, ¿no? O sea, hoy poco importa qué tanta capacidad de gestión y de logro y resultado estés teniendo. Volvimos a unos años quizás, digamos, de un renacentismo ideológico que tendría en este momento el mundo a nivel global. Porque hoy ellos están siendo electos sin haber puesto una sola roca, sin haber puesto una sola piedra. ¿Sobre qué están poniendo todo? Sobre una cantidad de una fase ideológica que la gente está tocando sus convicciones. Acaban de llegar. Llevan un año en el gobierno de Andalucía, o sea, tampoco, ¿no cree? Claro. Sin ocupar cartera, simplemente siendo parte de las coaliciones de Pero gobierno. tocaron las convicciones de las personas y eso es lo que está faltando hoy, porque creemos, los conservadores siempre hemos dicho que hicimos, que logramos, que la televisión, que la no sé cuánto, que trajimos. Hoy finalmente, si usted escucha los discursos de las personas de izquierda hoy en Bogotá y en el país, son discursos exclusivamente, primero absolutamente metafóricos, salidos, irrisorios en algún momento, pero ideológicos, que tocan el corazón. Y creo que eso es lo que está faltando a nosotros en este momento en nuestro país. Voy a personajes. Soledad Tamayo, su jefe política, supongo. No, no tenemos jefes, desde luego, pero tenemos gente que nos ha inspirado, ¿no? Las mentorías existen en todos los niveles. Soledad Tamayo, juntamente con Fernando Tamayo, fueron las personas que nos inspiraron en un comienzo. Cuando yo llegué con la primera maestría en política, dije, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde voy a entrar a poner en práctica este tema que aprendimos? Yo todo ilusionado de ver esa política europea. Bueno, y Fernando Tamayo nos abre las puertas y ahí iniciamos una tarea, que ahí nos conocimos. Espero que no diga en qué año fue eso, ¿no? No, porque... ya, dejemos así. Le pongo este otro, Miguel Uribe. Miguel Uribe, creo que esa es la Wikipedia de Bogotá. Esta Wikipedia de Bogotá también no solamente tiene la capacidad de conocer el detalle, sino también tener una visión clara de ciudad. Este muchacho tendrá un potencial grande y seguro llegará a ser alcalde y seguramente presidente. Pero Wikipedia Bogotá es porque todos la consultan, pero nadie lo cita, porque en últimos quedó de último en la alcaldía, ¿o no? La verdad. Pero aquí estuvo sentado en rectoría también, pero había grandes expectativas de qué iba a pasar con él y quedó de último. Así que cuando a usted le gana a Holman Morris... Pero fíjese usted, si usted tiene 20.000 votos y pasa a tener 430.000 votos con 33 años, no es malo, ¿no le parece? No, le fue muy bien, sin lugar a dudas, pero tenía el apoyo de los conservadores, del Centro Democrático, de un sector de Cambio Radical, del partido, es decir, era el Vargas Lleras de Bogotá y le fue además igual. No, no creo que sea el Vargas Lleras porque creo que es, primero en cuanto a personalidad, talento y capacidad son diferentes. Pero este tiene una capacidad diferente, pero además creo que donde estuvo el gran fallo de Miguel Uribe fue no ser capaz de proponer su propia idea de ciudad también, sino de replicar un modelo. ¿Usted cree que él falló? En el discurso de vamos a continuar lo que ha hecho el actual alcalde, desde eso luego, lo crucificó? Desde luego cansó y con el mismo eslogan de avancemos, claro, representaba sobre lo que hay, vamos a construir sobre lo construido, que era lo que repetía siempre. ¿Usted cree que de pronto a Miguel, que además es una gran persona, conoce Bogotá, es impresionante, él parece el Atlas de Bogotá y además con páginas amarillas, porque le dice a uno en la cuadra de la 13 con segunda, al lado de la tienda de Doña Juana, que por cierto está ahí desde yo, eso es una vaina impresionante, pero ¿no cree que de pronto, con todo lo que está pasando hoy en Colombia, le cobraron la juventud? No creo que le hayan cobrado a la juventud, yo creo que le cobraron la falta de una identidad ideológica más definida, que creo que los demás lograron venderla. Los verdes lo lograron vender, Claudia López lo hizo muy bien, incluso el mismo Holman Morris logró venderlo. Y creo que al no tenerle, al verle un hueco ideológico, creo que ahí fue donde lo tapó Claudia López. O sea, vuelve usted, porque si alguien hizo gestión en Bogotá fue Miguel Uribe como secretario de gobierno. Así es. O sea, usted está reafirmando la tesis que compartía con nosotros ahora en el tema de Vox, de decir, aquí hay una persona
con gestiones comprobadas, con obras comprobadas, que conoce Bogotá sin tacha, sin investigaciones, sin cuestionamientos en su gestión, versus otros que están hablando desde la ideología, desde posiciones de doctrinas, desde el querer hacer y no el haber hecho, y eso primó. Pues fíjese usted que los otros tres candidatos nunca han tenido capacidad de ejecución, pero uno de esos tres fueron los que ganaron y no el que tuvo la gestión. Ahora, la combinación ideal desde luego es la gestión más el tema de la base ideológica, y creo que Miguel tiene el tiempo para madurar esa parte. Claudia López. Yo llegué a pensar que se iba a desinflar al punto que no llegaba, pero creo que, y debo dar una opinión personal, después del triunfo se reunió con todos y eso me llamó la atención. Creo que se reunió en los mejores tiempos con Miguel Uribe y con todos los que apoyaron a Miguel Uribe, entiendo, se reunió con Carlos Fernando, se reunió hasta con Holman Morris. ¿Cómo ve a nuestra nueva alcaldesa en Bogotá? Pues desde luego yo tenía mucha expectativa y además la sorpresa absoluta porque muchos estaban dando a Carlos Fernando Galán. Sin embargo, después de reunirme con ella, de ver efectivamente lo que está sucediendo, creo que podría, y espero que esto al ser grabado podamos verlo más adelante, podría llegar a ser quizás la mejor alcaldía de los últimos 20 años en Bogotá. ¿Por qué? Porque es que ella está recibiendo la casa en orden. Lo que le pasó a Peñalosa cuando recibió la casa en orden de Mocus, de Antanas Mocus. ¿Por qué Peñalosa hoy no logró? Que a su vez la había recibido saneada de Jaime Castro. Que a su vez la había recibido de Jaime Castro, digamos. para ser claro. En este momento usted traía 12 años de una ineptitud absoluta en Bogotá. Pero usted no se imagina, ese libro blanco que se creó en Bogotá sobre la situación que se encontraba era una cosa dramática. Uno sabía, pero por Dios, los bogotanos, ¿qué hemos hecho 12 años con todo lo que estaba ocurriendo hoy? Cajas de archivos, de expedientes, de tutelas, de hechos de petición acumulados en alcaldías porque absolutamente nadie hacía nada. Era un absoluto desorden. Pero esta señora está recibiendo una casa en orden, con estudios técnicos. Los bogotanos tal vez no lo saben, pero para hacer la obra de una vía tan sencilla al frente necesita unos estudios técnicos que pueden durar 1 o 2 años para que los contraten, y luego una licitación otros 1 o 2 años para que hagan la obra. Todos esos procesos hoy quedan en orden. Quedan más de 50 grandes vías en Bogotá con estudios técnicos diseñados. O sea, Claudia tiene que llegar a firmar algunas cosas y avanzar en otras. Claro, pero aquí viene, ¿por qué podría llegar a ser la mejor alcaldía? Porque tapa un vacío que los bogotanos lo hemos sentido y es el abandono social que hoy se sigue teniendo en la ciudad. Hoy sigue habiendo hambre, literalmente hambre, y eso significa una tasa de desempleo que está pegándole más a las mujeres, con un acceso a que los jóvenes están quedando por fuera, que hoy las madres cabezas de familia se están viendo sueltas, y ella tiene ese contenido social que creo podría llenar. Entonces tiene la capacidad, tiene los recursos, tiene el dinero, tiene los estudios técnicos y tiene una base ideológica social, le creen, creo que va a ser una alcaldía de esas que se sienta allá en la tienda, en un barrio, en Caracolí y se pone a charlar con la gente, que no lo teníamos, digamos, hace un momento, que teníamos una visión, claridad, un estadista como Enrique Peñalosa, pero que desafortunadamente ni el tiempo, ni a veces el mismo temperamento. ¿Por qué hace así? ¿Por qué hace así, Nelson? Ni el tiempo ni el temperamento le alcanzó. Porque desafortunadamente ahí, él con su gran capacidad, pero le faltó ese poquito, quizás le faltó 1 o 2 años más para mostrar un poco mejor de resultados. Juan Carlos Flores, ya retirado del consejo, un excelente concejal, doctor en historia, estudió en Francia, ex profesor de la Universidad de los Andes, muy crítico, compañero suyo en el consejo. Así es, fue un gusto también, un privilegio poder trabajar con él este último periodo que él estuvo, un maestro de verdad, un maestro en la capacidad, en el análisis, tiene un pensamiento bastante crítico pero objetivo. Creo que en algún momento pasaban a la oposición un poco radical, pero él creo que trataba de centrar ese discurso y fue un verdadero gusto escucharlo. De verdad que cada intervención era una muy buena clase. No solamente de historia, ¿no? Porque él siempre combinaba sus antecedentes de historia con la política. Iván Duque. Iván Duque es esa inspiración que queremos todos los bogotanos y colombianos y que aún estamos esperando tener esa claridad hacia dónde nos deberíamos mover como ciudad. Debería dar esa visión no solamente para estos 3 años que quedan, sino para los siguientes al menos 10 años como país. Creo que estamos ¿Qué le está pasando al presidente Duque? Es decir, tiene una imagen favorable inferior a la que llegó a tener Samper en su peor momento. Tiene un Corgueso en contra, pero en contra radical, como yo diría que nunca antes se había visto en Colombia. Es decir, fue una cosa difícil. Yo creo que un presidente con un Congreso tan adverso no se veía desde Enrique Olaya Herrera, cuando los conservadores teníamos el control del Congreso y él había llegado a romper eso que algunos llaman
o llamaban la hegemonía conservadora. ¿Por qué? ¿Qué pasa en Colombia? Yo creo que es quien le está rodeando a Iván Duque y es ahí donde él tiene que tomar una decisión. Porque digamos que en un año hay una cierta curva de aprendizaje que para un presidente, digamos, no se le tolera mucho tiempo, porque normalmente nuestros presidentes llegaban ya muy formados, ¿no? En la parte pública sabían de ejecución, de capacidad, de norma, etcétera. Este es un presidente que llega de alguna forma a aprender muchas cosas que implica la ejecución. Venía de ser senador y pasa a ser. Eso, desde luego, pasa una factura que los colombianos, digamos, no tenemos la paciencia para esperar. Creo que ya lo tiene esa experiencia, esa curva. Ahora lo que necesita es reorganizar el equipo. Decía Henry Ford, recuerdo, acabe mi fábrica, queme mi fábrica, destrúyame todo, devuélvame mi personal y yo vuelvo a funcionar perfectamente. Y también lo decía Maquiavelo, fíjese, príncipe, de quién se está rodeando. Porque si usted se rodea de gente buena y brillante, lo van a tomar como bueno y brillante, pero si se rodea de gente mala, van a decir usted es el malo, porque pudiendo formar gente muy buena o rodearse de gente muy buena, escoge los más malos. Y ahí es donde tienen que tomar una serie de decisiones. Creo que llegó el momento de hacer una zarandeada a los ministerios, a los directores de entidades, volver a hacer un gran pacto, creo el momento de hacer un diálogo social, un pacto donde hoy por fin hagamos un pacto político para poder sacar el país adelante. A nadie le interesa finalmente como ciudadano y es si la política o no interviene, quiere resultados al final. Y si uno quiere, a través de un pacto y un diálogo social se puede dar, hay que hacerlo. Y creo que este presidente tiene la capacidad, tiene todas las cualidades, es un tipo absolutamente brillante. Usted ya tiene la brillantez, ahora necesita el equipo. Y creo que el equipo es normal que uno en una primera etapa escoja a unas personas que creen son lo mejor, pero si no, hay que moverse rápidamente y creo que lo alcanza a hacer, tiene todo el tiempo, tiene la curva, la capacidad, tiene el respaldo. El respaldo popular hoy aparentemente está de lado, pero él vuelve a retomar el rumbo y seguro la gente se cohesiona nuevamente. Nelson Cubides, concejal de Bogotá, a Rectoría ante la Amiga Internacional. Ya regresamos. Nelson Cubides, concejal de Bogotá, a Rectoría. Y voy a ir a los memes, Nelson, porque usted sabrá que hoy en política pues hay mucho meme. Vamos a ver este primero. Última hora, Bogotá 24 horas. Delincuencia agradece la medida. ¿Está tan disparada la delincuencia en Bogotá? Pues evidentemente es crítico. Nosotros apoyamos el programa 24 horas, pero yo siempre he dicho 24 horas, pero no para los bares. 24 horas para el comercio, yo sí creo que el sector público se puede mover 24 horas. ¿Qué tal un supermercado de 24 horas? No, ¿Qué pues tal buenísimo. situaciones que uno puede hacer? Eso seguramente ayudaría a descongestionar. Solo que la 24 horas suena aquí muy rumba, bares y tal, comercio, etcétera. Creo que puede tener una medición y en determinados sectores estaría muy bien, pero evidentemente como está, por favor controle toda la ciudad. Si de día es complicado, imagínese lo de noche, ¿no? Sería un absoluto... Oiga, Nelson, pero una de las cosas que a uno sí lo sorprende, uno va a otras capitales del mundo y no le voy a hablar pues de París o Barcelona, perdón, o Madrid, o bueno, Barcelona como capital de la Generalitat, pero lo que uno sí ve es mucha actividad permanentemente. Y, por ejemplo, un domingo en Bogotá, después de las 5 de la tarde, hay sectores donde, francamente, es como si hubiera habido un bombardeo o hubiera un toque de queda, porque usted no encuentra nada. Yo, por ejemplo, le decía a mis estudiantes, vengan un sábado, después de 8 de la noche al centro de Bogotá, solo. Y la verdad es solo. Y el centro de las ciudades tiene que ser una cosa impresionante. Mire, usted va al Zócalo, en Ciudad de México, a las 12 de la noche y hay cosas. Usted va a Miraflores, en Lima, 12 de la noche y hay cosas. Buenos Aires, pues ni hablemos. Santiago, bueno, Santiago hoy está en 24 horas, pero de otro tipo de actividades, digamos, pero usted sí ve mucha actividad. En cambio, aquí en Bogotá, salga usted sábado, 6 de la tarde, venga usted domingo, 5:30, después de que ya recogen ciclovía y vendas ambulantes. ¿Qué pasa con Bogotá? No, yo recuerdo cuando llegué la primera vez a España, comencé a caminar las calles en Madrid y yo veía una cantidad de ciegos en la calle impresionante y yo decía, por Dios, pero es que España tiene muchos ciegos. Entonces yo de casualidad llegué y me puse a buscar en internet cuántos ciegos hay en Madrid, cuántos ciegos hay en Bogotá. Y encontraba que era casi exactamente lo mismo, eran algo así como 65.000 y la diferencia eran como 1.500 ciegos o personas que tenían problemas de ceguera fuerte. ¿Pero por qué estaban en la calle? Pero porque tenían todo para salir, para disfrutar, para las condiciones, los semáforos, los andenes, absolutamente todo. Lo vimos la primera vez que salí de marcha en Madrid, yo estaba esperando el bus ahí en la calle de Alcalá y en la puerta de Alcalá había una estación, un paradero.
2, 3 de la mañana, personas mayores por un lado, por otro lado, y esto es una convención de qué, una cooperativa, de asociación de pensionados, están saliendo, ¿qué? No, 3, 4 de la mañana están saliendo personas mayores de 60, 70, 80 años sin ningún problema a la calle. Primero un sistema de transporte, iluminación, calle limpia, todo. Evidentemente yo decía, esto debería ser el futuro. Y hoy Bogotá, y en eso hay que agradecerle a Enrique Peñalosa que tuvo una visión, estos centros de felicidad, por ejemplo, los nuevos parques, es tomémonos la ciudad, por Dios, no más centros comerciales. Hoy el negocio socio, como dice el comercial, es hacer centros comerciales y encerrar a la gente a dar vueltas a comprar helado, porque a veces ni siquiera para comprar una ropa se puede. Ahí es donde está la diferencia. Le tengo otro meme. Ahí lo tiene. En tu país prefieren pagarle más a los políticos que a los profesores. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, esto de verdad era. Yo soy profesor, por tanto, por mí que le paguen más a los profesores que a los políticos. Porque aquí le va un vainazo. Usted como concejal de Bogotá gana más que un diputado del Reino de España. No creo. Pero confirmado. La próxima invitación le tengo ahí la tabla. 2.800 euros básicos, multiplíquelo por 3.500 y no le llega a 14 millones y ustedes están como en 19 millones y piquito libres. Claro que a todas esas comparaciones siempre que hay en la política, cuando uno financia su campaña con los sueldos, deberían descontar lo que implica financiar una campaña con sueldos. Porque usted no puede comparar a alguien que es de nombramiento, que lo ponen allá y le ponen un sueldo, etcétera, o incluso a alguien por un partido electo como en España, con donde hay una identidad, una lista cerrada, y donde usted tiene que aquí coger de su sueldo, 30-40% de su sueldo y meterlo para una campaña. Y empezar a ahorrar. Y empieza a ahorrar. Por ejemplo, yo digo, le debo esta campaña a Dios primero que todo, segundo a todos los amigos y tercero un crédito con Banco Colpatria que me permitió financiar el resto de lo que... Y que va a tener que pagar a lo largo del que va a tener que pagar, lo tengo medido para 24 meses. Si usted quiere seguir en política, tiene que ser consciente que su sueldo se le va a ver una buena parte pagando deudas. Pues exacto, es que ese es el tema. Pero absolutamente de acuerdo. Pero no solamente que les paguen mejor, sino que sea un honor ser profesor. Mi madre fue una maestra, Santiago. Una maestra y me dio clases en primero y en segundo primaria. Por eso para mí el valor que tiene la docencia es fundamental. Por eso creo que terminé siendo profesor de universidad luego. Porque para mí la docencia era un honor realmente. Y hoy debemos coger los mejores perfiles, los mejores IFES, los mejores resultados de las pruebas de saber deben ser profesores. Eso es algo que han hecho en Chile y lo hicieron también en todos los países nórdicos. Pero ¿por qué somos así en ese sentido? Es decir, ¿por qué se asume? Y en estos días estamos haciendo una investigación aquí en la universidad revisando ingresos netos de quienes ejercen un cargo público o quienes ejercen la política, haciendo la diferenciación de aquellos que son elegidos por votación popular y aquellos que son de libre nombramiento y remoción o de carrera administrativa. Y decíamos, aquí todavía se quejan mucho de algunos salarios del sector público, pero cuando uno compara, ¿sí?, con salarios de consejeros, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid en el Reino de España, o los nuevos salarios del gobierno en México, o los salarios del gobierno peruano, etcétera, la verdad es que Colombia no está mal, sino está relativamente por encima de la media. Pero cuando vamos a ver el tema de los maestros, tenemos una discrepancia y a Gina Parodi casi la crucifican por una frase que dijo que tenía mucho sentido. Y ella decía, cuando uno toma el decreto 1278, toda la tabla salarial de los maestros de la primaria y la básica de secundaria, como se llame, pues hay salarios que en un municipio son realmente muy buenos. Porque usted dice aquí en Bogotá un salario de 1.850.000 pesos es un salario bueno para las mayorías que no lo obtienen, pero para una persona que se ha formado, que tiene niños y niñas a su cargo, etcétera, es un salario que apenas le da para no morirse de hambre. Pero si usted ese mismo salario lo lleva a Natagaima, o si ese mismo salario lo lleva usted a el Líbano o aquí en Cundinamarca, muchos municipios, es un salario relativamente alto, ¿no le parece? Es decir, tenemos una diferencia ahí. ¿Qué hacer para mejorar las condiciones de los docentes sin hacer populismo? Sin hacer populismo, porque por ejemplo, y eso es una pregunta que yo siempre he tenido, Nelson, no sé usted qué opina, y es, una cosa es el costo de vida en Bogotá y otra cosa es el costo de vida en Armenia. Los profesores nuestros de la Universidad de la Gran Colombia, que tenemos los salarios iguales para los profesores a nivel nacional, siempre se quieren ir a vivir a Armenia. Y yo no entendía, yo decía, pero el clima, la cordillera, el paisaje, hasta que un profesor mío con toda claridad me dijo, doctor, lo que yo me gano aquí en Armenia, que era lo mismo que me ganaba en Bogotá, me permite aquí vivir muchísimo, pero muchísimo mejor, porque el costo de vida es 35% menor. ¿Qué podríamos hacer ahí, hombre? Claro, los profesores han tenido, yo creo que la caída de salarios más grande de cualquier otra profesión.
Finalmente, las fuerzas militares, por ejemplo, han logrado mantener un nivel de salario en el tiempo, subsidios, etcétera. Y los profesores, que era una dignidad, que muchos de ellos les criticaban porque terminaban que con 2 o 3 pensiones y se formaba, digamos, otra serie de situaciones ahí. Nos fuimos al extremo. Entonces ya no tienen las 2 pensiones, tienen una pensión, pero arrancan unos sueldos efectivamente de 1.500.000, 1.800.000 pesos, que con los descuentos pues queda con 1.300.000, 1.400.000, y usted paga un arriendo aquí, el más barato, a los 800, 900.000 pesos. Pero en Bogotá. En Bogotá. Pero si usted sale acá, ¿qué esa? Claro, si usted va para Caquesa, tiene pues una enorme posibilidad de que el dinero le arranque mal. Y ahí hay otro problema, que todos quieren estar en Bogotá, como los médicos. Tenemos 25.000 médicos de déficit en el país. ¿Pero por qué? Porque todos quieren estar en las grandes ciudades. Y hay un tema, los profesores sucede algo igual. Pero ¿por qué deberíamos hacer y deberíamos mandar los mejores a la provincia? Porque aquí en Bogotá por lo menos tenemos una diversidad más amplia de colegios y de oportunidades, pero la provincia no. Si nosotros estamos diciéndole usted no quiere, entonces terminamos sacando a los profesores que odian la provincia, que no quieren y que fuera de eso no tienen la mejor formación, pues al final la media de formación a nivel nacional se va a caer muy fuertemente. Efectivamente, el remedio es seguramente mejorar los salarios. Tiene que hacerse progresivamente. Usted no puede hacer un cambio, digamos, donde vamos a duplicar el salario. Pero sí tiene que haber una proyección que en los siguientes 2 cuatrenios los profesores deben estar ganando por lo menos el doble de lo que están ganando. Pero que tengan que esforzarse para mantenerse en la carrera, porque en estos días en una investigación que estamos adelantando veíamos cómo no es solo la remuneración. Bueno, y el BID lo ha dicho muchas veces. No es solo la remuneración, es que usted tenga la urgencia y el requisito de seguirse formando, de seguir mejorando su práctica pedagógica para evitar que usted tenga un muy buen salario y que en últimas no pase un concurso, ¿no le parece? Sí, mire, efectivamente hay estudios que muestran que cuando a usted le mejoran el salario, los 4 primeros meses tiene un incremento de su productividad que va entre el 12 y hasta el 33% de mejoría en su capacidad y su rendimiento. Usted está contento. No, pero mejora, o sea, es más productivo, usted aporta, se dedica, usted está... Y seguramente como docente aporta, va, investiga, Pero al 4.º mes, automáticamente el promedio comienza a caer y usted vuelve a su rendimiento habitual entre el 6.º y el 7.º mes. Usted está rindiendo exactamente lo mismo que rendía cuando le pagaban una menor parte. Pero el estudio decía, ¿qué hace que la gente realmente se anime a mantener la productividad? Y entonces eran unos factores higiénicos que ellos llaman, que son necesariamente atribuibles como a qué, como por ejemplo las condiciones que ellos están teniendo, la perspectiva, la posibilidad de crecimiento, qué tanto estoy aportando yo, qué tanto edifica lo que estoy haciendo. Y creo que en la labor docente se podría materializar mucho eso, porque si uno entiende el valor que tiene la formación de un docente para toda la vida, uno entendería la importancia que tiene vincularse a un área de esos tan especiales. Preguntas breves para respuestas aún más breves. Concejal Cubides, ¿chat o llamada? Prefiero la llamada, aunque estoy recibiendo demasiado chat como cualquiera, pero prefiero la llamada. ¿Sector público o sector privado? El público. ¿Twitter o Instagram? Twitter. ¿Administración o política? Administración. ¿Legalizar o prohibir? Pues dependiendo, pero creo que el prohibir es necesario en muchas cosas. ¿Pedir perdón o pedir permiso? Pedir permiso. Pedir permiso. ¿Bogotá 24 horas, sí o no? Sí, Bogotá 24 horas, pero para determinados sectores. ¿Fuerza o con mañita? Con fuerza. Con fuerza. ¿Multa o cárcel? Multa. ¿Tauromaquia, sí o no? No. ¿Café o chocolate? Chocolate. ¿Más ciclorrutas para Bogotá, sí o no? Más, tenemos 500 kilómetros, necesitamos llegar a 1.000 kilómetros. ¿1000 kilómetros? Eso nos va a tomar... En los siguientes, no está previsto, en el POD estaba previsto para llegar a 1.000 kilómetros en los siguientes. Sí, pero el POD se cayó. El POD se cayó. ¿Fútbol o ciclismo? Ciclismo. Pero ya volvió al ciclismo, Nelson, la verdad. Sí, está. O sea, yo volví a salir, todo el ya kit volvió. completo. Muy bien. ¿Ventas ambulantes, sí o no? No. Oiga, y una pregunta. ¿Habrá alguna posibilidad, alguna iniciativa que usted conozca, algo que le proponga la nueva alcaldesa para tratar de defender a los que sí son comercios formales? Porque yo digo, aquí en el centro, por ejemplo, uno ve los comercios de toda la vida que tienen que pagar sus impuestos, que tienen que pagar los salarios mínimos, que no pueden destajar nada, etcétera. Y enfrente,
le ponen los vendedores ambulantes, que eso sí no pagan nada. ¿Habrá alguna posibilidad de enfrentar eso? El comercio informal no se va a acabar nunca, ningún alcalde lo va a acabar, es realmente imposible, primero porque hay ya una norma de la Corte Constitucional que dice hay un mínimo vital que usted puede vivir de allí, no se va a acabar. Lo que sí creo es que requiere un ordenamiento del tema, desde luego yo preferiría que todos estuviéramos bajo ese elemento, pero son informales, no los pasemos a la legalidad, pasémoslos a la formalidad. Y la formalidad implica que cumpla unas condiciones que exija la norma y exija la ley. Y hasta cierto punto y ciertos límites, porque si no se va a llenar las calles. O que por lo menos coticen a la seguridad social, ¿no? Pero eso sería muy interesante, porque además le daría la posibilidad de decir, me pensiono, me retiro. Porque no piensen necesariamente que tengo que estar toda la vida y dejarle heredado esto a unos hijos, para no replicar ese modelo. Y además es que hoy en día ya no es el vendedor del mínimo vital. Yo aquí veo los camiones, por ejemplo, los jugos de naranja, las frutas, etcétera, tienen recorrido y tienen 19, 20 puestos, pero ambulantes, no pagan impuestos y son grandes empresas. De comida no debería haber por precisamente las condiciones higiénicas. Hoy los problemas que estamos viviendo en la ciudad, de problemas de salud, están asociados exclusivamente a temas alimenticios. Y esos temas, desde luego, si se hacen en la calle, pues son más complejos. ¿Cine o teatro? O cine. ¿Drama o comedia? Comedia. Esta es dura. ¿Uber o taxi? Taxi siempre. ¿Día sin carro, sí o no? Sí. Nelson Cubides, concejal de Bogotá, rectoría en Teleamiga Internacional. Nelson, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un gusto, que no sea la última vez que nos acompaño yo. Así será, muchas bueno, gracias. Siempre aquí a la orden. Bueno. Saludos.